nuestro siguiente invitado y al tiempo de análisis a esta hora con Sergio Ávila, analista de mercados de IG. Sergio, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenos días. Bueno, jornada de números azules. Es verdad que además venimos de esa jornada verde en Wall Street, pero queda mucha sesión por delante. ¿Cómo estás viendo los principales índices europeos? Bueno, es cierto que llevamos bastantes días de caídas recientes, ¿no? Desde el 16 de agosto, 18 de agosto tuvimos una fase correctiva. Hemos llegado a niveles de soporte importante y hay que comentar que, bueno, es cierto que la clave hoy será ver qué hace finalmente el Banco Central Europeo, si sube los tipos 0,5, 0,75. Parece que el mercado ya tiene descontado que van a ser 0,75% la subida de tipos, con lo cual, bueno, pues incluso a pesar de que, bueno, es una medida que puede ser agresiva, podría ser que el mercado ya lo tenga descontado y que a partir de aquí, pues se lo tome bien, ¿no? Hay que decir que estamos cerca de zonas de soportes. Hemos visto cómo hay una sobreventa, ha habido una sobreventa importante en la última fase correctiva. Y si nos fijamos, por ejemplo, en el S&P 500, que sería el índice director de las bolsas mundiales, bueno, pues vemos cómo se ha parado justamente en esta directriz que unía los mínimos crecientes desde el pasado 15 de junio. Ayer, además, tuvimos una vela relevante, ¿no? Una vela envolvente alcista que nos indicaba, además, rompiendo el máximo anterior, que a partir de aquí podríamos ver alguna cierta reestructuración en el corto plazo, quizás de cara a los vencimientos de derivados que tendrán lugar a mediados de este mes, pues podamos ver algún rebote en las bolsas. Yo creo que ese sería el escenario más probable ahora, después de que la amplitud de mercado nos muestre ya que hemos llegado a niveles de bastante deterioro y que, bueno, pues el hecho de que el petróleo haya roto el rango lateral, que lo vamos a mostrar, que lo haya roto por la parte inferior, este rango lateral que cotizaba desde el pasado 5 de julio, podría calmar las expectativas de inflación futuras y que, por tanto, bueno, pues el mercado pudiera anticipar que quizás es cierto que ahora se pueden subir los tipos de manera agresiva, pero que con caídas del precio del petróleo, si finalmente ocurre, ¿no? Como parece el gráfico indicar, que ya se está descontando el mercado, que la demanda va a caer porque vamos a entrar en un periodo de menor crecimiento económico, incluso recesión económica, pues que eso genere o haga que las expectativas de inflación futura se reduzcan y que, por tanto, pues eso puede hacer que los bancos centrales a futuro sean menos agresivos. Con lo cual, bueno, me parece bastante relevante el día de ayer en el caso del petróleo al perder ese soporte. Esto nos indica que si esto es un rango lateral, podríamos incluso pensar en correcciones adicionales, pues hacia la zona de los 85-90 en el caso del Brent, y en la zona anterior que tenemos de soporte estaría en los 76-30. Estaríamos hablando de una caída relevante de cumplirse en el precio del petróleo, y eso evidentemente pues puede ser visto como algo positivo para las bolsas, al menos en el corto plazo. Si nos fijamos en el IBEX 35, ahora mismo estamos viendo caída, lo que tenemos es un soporte relevante, la zona de los 7.739. Evidentemente hoy vamos a tener un día de volatilidad a la expectativa de cómo se va tomando el mercado. No solo la decisión del Banco Central Europeo de subir de tipos de interés, sino también vamos a tener los datos de empleo en Estados Unidos a las 2:30 y por tanto eso también genera volatilidad. Pero yo lo que me fijaría aquí en el IBEX es, de cara a las próximas sesiones, si es capaz de romper esta zona de los 7.944. De romperlo tendríamos un rango lateral, el gráfico de 30 minutos, que nos indicaría que eso podría ser una especie de suelo de mercado a corto plazo y que, por tanto, bueno, pues podríamos pensar que quizás las decisiones de los manos fuertes, por así decirlo, ¿no?, de los fondos de inversión ya estaría tomada y podría ser más bien positiva que negativa. Pero, como digo, hoy es un día en el que puede haber mucha volatilidad porque hay noticias relevantes y por tanto, hay que tener cierta precaución hasta que no salgan esos datos, ¿no? Hasta que no se conozca cuál es la subida real de tipos que va a hacer el BCE y cómo se lo toma el mercado, y después pues también ver qué dice Christine Lagarde en esa entrevista posterior, ¿no? Y también, bueno, pues ese dato de empleo de Estados Unidos. Pero bueno, yo creo que lo más probable, dicho de todo esto, es que creo que es más probable veamos un rebote a corto plazo que mayores caídas. Por lo tanto, para mí ya no sería momento de abrir cortos, sino quizás más de cerrarlos y esperar después de los datos a ver si lo confirma este escenario, que creo que es el más probable, para pensar en que podemos ver rebotes posteriores.
Sergio, dos cosas quería preguntarte y pasando, estaba señalando que hasta que no se sepa la decisión del BCE no se va a saber cuál puede ser esa tendencia del mercado, pero quería preguntarte, aún así, en este momento, ¿cómo estás viendo en el mercado de divisas que va tomando ese pulso al euro frente al dólar? Bueno, pues tenemos la tendencia es claramente bajista en el euro frente al dólar, pero sin embargo es cierto que hoy tenemos una decisión de tipos de interés relevante que normalmente, bueno, pues eso puede causar que efectivamente el euro se tome un descanso en esa caída en la que se encuentra. Para mí la clave estaría en superar los 1,009. Si somos capaces de ver una superación a ese nivel, estaríamos viendo una divergencia alcista activada en el euro frente al dólar. Fijaos que tenemos aquí una sucesión de mínimos decrecientes, mientras que los indicadores técnicos generan una sucesión de mínimos crecientes. La confirmación de esa divergencia sería romper los 1,009. Con la subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, si realmente son 0,75 puntos básicos, podríamos ver efectivamente pues, mejoría o algo de rebote adicional en el euro. Y además, si el mercado estuviésemos en zona que pueda ser de soporte en el mercado y empieza a entrar de nuevo dinero, pensando en un rebote en las bolsas, podríamos plantear también la posibilidad, como escenario más probable, que las divisas de riesgo puedan verse beneficiadas, ¿no?, en esa rotación desde lo más defensivo, que es el dólar, hacia algunas divisas de más de riesgo en un momento de optimismo mayor, ¿no? Con lo cual, bueno, para mí la clave estaría aquí. Vamos a ver qué dice el Banco Central Europeo y cómo se lo toma el mercado, pero una superación de los 1,009 podría darnos lugar a pensar en algún rebote adicional, quizás hacia la zona a través de los 1,035. Luego ya a partir de ahí ya veríamos si es momento de volver a posicionarnos de manera negativa en el euro frente al dólar. Pero yo creo que ahora mismo, después de todo lo que ha caído y que lo que son los objetivos, ¿no?, que habíamos marcado ya se han cumplido. Por ejemplo, aquí marcábamos un objetivo al romper la zona de los 1,035 de caída o de objetivo potencial por ruptura de un rango lateral hacia la zona de los 0,9932. Eso ya lo ha cumplido. Por lo tanto, una vez cumplido y viendo cómo está la sobreventa que acumula el mercado en el corto plazo, bueno, pues no sea descartable ver algún rebotillo adicional en el euro de muy corto plazo. Como digo, la tendencia sigue siendo bajista y evidentemente hay muchos más riesgos en Europa que en Estados Unidos, pero al final, bueno, pues hay que esperar a ver qué es lo que ocurre y si son pesos 1,009. Y en ese contexto en el que estábamos repasando, al principio apuntabas, señalabas ese movimiento, esa caída del petróleo y decías cómo podría calmar las expectativas de inflación futuras a la espera de su evolución. Quería hacer una parada también en lo que está siendo el comportamiento del oro, que, bueno, como siempre se ha elegido en el activo refugio. ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, pues el oro está pasando de ser un activo refugio a ser un activo prácticamente que tiene una correlación con las bolsas en general, ¿no? Fijaros, tuvimos una caída desde el pasado 15 de agosto, que comentábamos antes, 16 de agosto, y ahora ha encontrado suelo, al igual, o parece que está encontrando suelo, al igual que el resto de los índices mundiales, ¿no? Por lo tanto, más que como refugio, parece que está siendo un activo más de riesgo que de refugio. Con lo cual, bueno, pues que yo me fijaría aquí, es definitivamente, si en el corto plazo es capaz de romper los máximos del pasado 6 de septiembre, vemos a los indicadores técnicos que se están girando al alza, bueno, pues tendríamos una divergencia también ahí alcista que nos puede llevar a algún rebote adicional, zona de los 1.766. Si luego fuese capaz en el futuro de romper los 1.808 dólares, ahí tendríamos un doble suelo. Por lo tanto, a partir de ahí podríamos volver a ser optimistas en el euro de cara a pensar en un rebote mayor. Pero bueno, de momento pues hay que ir paso a paso, hay que ir viendo cómo se va tomando el mercado. La tendencia sigue siendo bajista y de momento pues nada, simplemente serían rebotes dentro de una tendencia bajista. Vamos a terminar aquí. Muchísimas gracias por este tiempo de análisis, Sergio Ávila, analista de mercados de IG. Feliz jornada y feliz negocio. Muchísimas gracias. Buen día. Y nosotros, antes de continuar, tenemos